Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Para esta semana tenemos un estudio muy especial. Vamos a ver lo que fue el comienzo de Shaul. Shaul, conocido también como Pablo o mal conocido como Pablo, porque Pablo significa pequeño en griego. Y también hay personas que dicen que era un insulto, que la palabra Pablo se refiere a que lo están insultando como diciéndole enano. Pero hay otras versiones que dicen que Pablo realmente es una casa, como decir la casa de Domus o la casa de Insulae, que eran algo así como un apellido, pero no era un apellido tal cual. Y tiene sentido, puede ser que ambas versiones, una de las dos tiene que estar correcta y la otra no. Lo importante aquí es que vamos a ver cómo Pablo pasa de ser un homicida, una persona que arresta a los que siguen a Yeshua, a los que estudian la Torá, a los que quieren regresar a las raíces de Israel, como Yahweh mandó, y no al judaísmo ortodoxo. Después de arrestarlos, son entregados al Sanedrín para ser ejecutados o para recibir latigazos o para ser echados a prisión, todo para desanimarlos y que la palabra de Yahweh se apague. Hay que entender que el judaísmo no es bueno. Los judíos son nuestros hermanos, sí. Son nuestros hermanos que también andan extraviados, al igual que los cristianos andan extraviados. Y nosotros en algún momento estuvimos extraviados. Entonces no estoy mandando a nadie a perseguir con lanzas y antorchas a ninguna persona. Hay que entender de que es un proceso. Con esto no quiero decir que hay que seguirle la corriente. Con esto no quiero decir que hay que darle la razón, porque no hay que darle la razón. Cuando alguien no tiene la razón con algo que tenga que ver con la Torah, nosotros tenemos el deber primero de estar muy bien instruidos y después de estar instruidos explicar. Y si la persona no quiere, entonces simplemente pues nos apartamos, ya hicimos el esfuerzo posible y que Yahweh haga su obra. Porque en ocasiones las personas no entienden hoy, sino que entenderán dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de un mes, un día, no lo sabemos cuando Yahweh se los ponga en el corazón, pero las palabras que les decimos a las personas calan en su interior y quedan ahí adheridas y con el tiempo puede que las recuerden y las acepten o puede que no. Siempre y cuando, por supuesto, tengamos razón, llevemos la verdad. Si no tenemos la verdad y estamos equivocados, también tenemos el deber de dar media vuelta atrás y regresar por nuestros pasos y después instruirnos de nuevo y volver a predicarle a las personas con lo que es correcto y no con lo que nos gusta. En Hechos 9, capítulo 1 dice así: Entre tanto Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín del Adón, fue al Cohen Agadol. En el 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizando a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino. El camino es lo que llamaban a los israelitas de aquel entonces, a los que seguían al Yahshua. Dice, los que pertenecieran al camino y los trajera a Jerusalén. Recordemos que en ese entonces no eran llamados cristianos, no existían los cristianos, eran los del camino, como se les decía. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que el texto comienza con que Shaul cuenta su propia historia y él mismo se nombra así como Shaul, que es una costumbre. La gente no dice yo. En esa época costaba mucho que una persona se llamase a sí mismo. Yo caminé por el campo, yo hice tal cosa. Realmente las personas se llamaban a sí mismo por su propio nombre. Dentro de las cartas era una costumbre. Y Shaul, que es un hombre muy culto, está haciéndolo de esta forma. No digo que no hayan excepciones, porque sí existen, pero bueno, aquí él se está llamando a sí mismo por su propio nombre. Hay que tomar en cuenta de que Shaul no se llama a sí mismo Pablo. Vean que el texto comienza diciendo, entre tanto Shaul, o sea, él mismo se llama a sí mismo Shaul. Más adelante vamos a ver cómo Yahshua no le dice Pablo, le dice Shaul también, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? No dice Pablo, Pablo, Pablo de Grecia, Pablo de Roma, no, Shaul. Y continúa diciendo que dice que respiraba amenazas asesinas contra los talmidín. Esto era que él los estaba persiguiendo. Se fue a la sinagoga y pidió cartas
de que le dieran el poder para poder arrestar a cualquier persona que siguiese a Yeshua. Si él iba de camino a Damasco y encontraba a alguien que estaba predicando a Yeshua, lo arrestaba. Y probablemente anduviera con una tropa de soldados. Entonces, Pablo tenía mucho poder económico, también tenía poder, un poder como, llamémosle, social y también político. Entonces era un hombre peligroso y probablemente pues fuerte, ¿verdad? Fuerte en un sentido no físico, o no lo sabemos, pero sí era un hombre poderoso. Dice en el 3: cuando iba por el camino acercándome a Damasco, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una gran voz que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Ok, tenemos que Shaul va caminando. Probablemente ya llevaba presas a varias personas, o no se dice. Pero él iba caminando, iba con sus soldados o con las personas que lo iban acompañando, y una gran luz se vio en el cielo. Y esta luz lo derribó a tierra. Y dentro de la luz escuchó una voz. Esta voz es Yeshua, que le está diciendo: Shaul, Shaul, 2 veces dice su nombre. ¿Por qué me persigues? Él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo, el Adón es Señor. El Adón le dijo: yo soy Yeshua y tú me persigues. Pero lentamente y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados sin hablar. Oyeron la voz, pero sin ver a nadie. O sea, oyeron la voz, pero no vieron la luz. Pero sí ellos fueron testigos de que oyeron la voz, al menos. No vieron la luz y no vieron a nadie entre la luz. El único que pudo ver la luz fue Shaul. Voy a hacer una pausa. Aquí la historia va muy clara. Estamos entendiendo de que Yeshua se aparece a Shaul con una luz y le dice que por qué lo persiguen. Hay personas que tienden a malinterpretar los textos de Shaul, que dicen que Shaul era de mentiras, que Shaul era un impío, que era falso, que lo inventó la Iglesia Católica, que nunca existió. ¿Qué más dicen de Shaul? Que Shaul dice cosas blasfemas en contra de la Torah, como cuando dice: el circunciso nada es y el incircunciso nada es. Un ejemplo, porque Shaul lo dice. Claro, fuera de contexto suena espantoso, suena que está aboliendo la circuncisión, pero dentro del contexto se entiende muy fácilmente. Shaul en ese texto lo que está diciendo es que una persona circuncisa que peca, nada es, y una persona incircuncisa que peca, nada es. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque peca. Un ejemplo, yo estoy circuncidado hoy en día. Yo voy y me meto a un nightclub y hago cochinadas ahí, o me emborracho, me pongo a robar o hago cosas malas, nada soy. ¿De qué me sirvió mi circuncisión si yo no estoy cumpliendo con el pacto que bendito sea Yahweh nos dio, que son los mandamientos? Eso es lo que decía Shaul. Y la gente lo malinterpreta. Entonces también dicen que esto no pasó, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado. Hay un texto en Pedro, que ya lo vamos a leer, donde el mismo Pedro da testimonio de que Shaul existió y de que Shaul era un hermano de la Quejilá y que Shaul era difícil de entender. Vean, vamos a leerlo. Vean, esto es segundo de Pedro, capítulo 15. Este es Kefa. Y la gente dice que los textos de Shaul son falsos, pero los de Pedro no. Entonces hay que aceptar este texto a la fuerza. Dice en el 15: y piensa en la paciencia y la salvación que viene de nuestro Adón, refiriéndose a Yeshua, así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió. Veas, Pedro está diciendo nuestro querido hermano Shaul, que Shaul era querido, que Shaul les escribió también a esta quejilá a la que él le está escribiendo. El mismo Pedro está escribiendo la misma quejilá que Shaul escribió, y que Shaul es bueno. O sea, aquí Pedro está aceptando que Shaul es bueno. Continuamos leyendo. Siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. O sea, Shaul escribió según la sabiduría que Yahweh le dio a Shaul. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio sabiduría a Shaul, a Pablo. Entonces eso quiere decir que Shaul es de verdad. Y el que no lo entienda es porque no lee bien. Dice en el 16. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas.
Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, ve que la gente lo malentiende. Conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan. Vea qué increíble, o sea, hasta hoy en día pasa lo mismo. La gente agarra a Shaul y lo distorsiona. Que vivimos en la gracia, que la circuncisión ya no, que coma, que cuídese de no comer sangre y sacrificado a ídolos, pero usted coma así una rata y una culebra si quiere. Textos sacados de contexto. La gente no quiere leer bien, no es que no sabe leer bien, es que no quiere. Y cuando hay pecado en una persona, imaginemos que yo estoy comiendo cerdo ahorita, y yo estoy constantemente violando el Shabbat y comiendo cerdo, entonces cuando yo agarro la Biblia y la leo, yo no la puedo entender. Aunque yo sea un excelente orador y un excelente lector, yo no la voy a entender porque no tengo el Ruach HaKodesh, estoy inmundo. Entonces no voy a entender la palabra. Y eso le pasa mucho a la gente. Yo les digo, hagan todos los mandamientos, si se puede, no es imposible, es muy fácil. Es muy fácil. Le voy a poner un ejemplo. Usted va caminando por la calle, ve a una persona que se le cae un billete. ¿Qué hace? Agarra el billete, se lo mete en el bolsillo y se queda callado. O le dice a la persona, tome, aquí tiene su billete, porque es suyo. Yo vi que a usted se le cayó. ¿Qué hace la gente? Dice, no, no, como se le cayó, ya lo perdió, ahora es mío. No, yo vi que se le cayó. No es mío, es de él y se lo devuelvo. Y me alegro en Yahweh en hacer algo bueno y que la gente vea que hay gente buena todavía en el mundo. Entonces, nosotros debemos hacer lo que es la Torah, lo que es correcto a los ojos de Yahweh para que Yahweh nos bendiga y también podamos dormir en paz, porque si no nos va a perseguir todo ese mal y nos va a caer un velo. Recuerden que hay una saga de videos que habla sobre Pablo, el profeta malentendido. Pablo no era un apóstol, Pablo era un profeta. Hay gente también que dice, Pablo dice que él es apóstol. No, él es apóstol en el sentido de la palabra, o sea, enviado, pero no apóstol en el sentido de ser uno de los 12 apóstoles, que eso es otra cosa. ¿Ven? Una cosa es ser, o sea, la palabra apóstol en hebreo es sheliach, que significa enviado. Él sí es un enviado, claro. Es un enviado de Yahshua. Yahshua lo envió. Yahshua se le apareció en esta visión. Pero no en el sentido de ser uno de los 12. Entonces, bueno, ese es otro tema. Así hay que estudiarlo un día y tengo que hacer un video sobre ese asunto también. Pero bueno, por el momento continuemos con el estudio, si no se nos va a hacer muy largo porque es largo, pero muy interesante. Dice en el 8, ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano le trajeron a Damex, a Damasco. Ok, entonces los que andaban con Shaul lo levantaron y lo llevaron a Damasco y lo metieron en un lugar. Vamos a ver. Dice, por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Vea, Shaul estuvo en ayuno. Después de haber visto a Yahshua, se puso a sí mismo en ayuno o en tristeza y por eso no quería comer. Tenía el alma muy afligida. Él venía matando seguidores de Yahshua. Él fue parte de la muerte de Estéfano. Recuerdan que venimos leyendo el estudio de Estéfano en los capítulos anteriores. Él fue cómplice de la muerte de Estéfano. Ahora quedó ciego. ¿Qué significa quedar ciego en la Biblia? Es no entender la Biblia, en pocas palabras, o sea, dentro del simbolismo, claro. Una persona ciega es una persona que no puede ver. Una persona que no puede ver no puede leer. Una persona que no puede leer, que no puede ver, no va a entender lo que está leyendo, está cegado. Pues de ahí donde viene esa idea de la ceguera. Dice que estuvo 3 días. ¿Qué significa tres en la Biblia? Significa confirmación. Porque Yahweh es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Está confirmando algo. Por eso lo dice 3 veces. ¿Ves? En cambio, a Shaul se le llamó 2 veces nada más. Eso también tiene un simbolismo. Pero no sé cuál es. Pero tiene un simbolismo. Entonces dice que no comió ni bebió. Estuvo en ayuno. Vamos a ver qué dice el... Ay, se me corrió. ¿Qué dice el 10? Dice, había un talmidín en Damex, Hanayá, de nombre, y en una visión el Adón le dijo Hanayá, y él dijo, heme aquí, aquí estoy. Anihu es en hebreo, Anihu. Vean, esto hay muchas cosas que ver aquí. Bueno, Shaul está en ayuno. Dice que había un talmidín en Damesh, un discípulo de Yahshua en Damasco. Este discípulo se llamaba Hanayá. Y dice que Yahweh se le apareció en una visión y le dijo que
bueno, y lo llamó y él dijo, heme aquí, eso es muy importante. Si el día de mañana ustedes tienen un sueño, una visión o algo, ustedes díganle Anihu o aquí estoy, como diciéndole aquí estoy a su servicio, ¿verdad? O preferiblemente de rodillas, aunque usted esté soñando, preferiblemente de rodillas. Una cosa es un sueño, otra cosa es una visión, no son lo mismo. En una visión usted está despierto y usted ve algo, como le pasó a Shaul. Shaul iba despierto y vio una luz y todo el asunto, eso es una visión. Ahora, un sueño es cuando usted está soñando, pero el sueño es Yahweh quien te está buscando en el sueño. Entonces usted le dice igual a Nihu y obedece lo que le va a decir. Y si usted tiene una pequeña duda y no es pecado, siento yo que no es pecado, usted le puede decir, mi señor, ¿podrías darme una señal de que no es un ángel, un demonio el que me está engañando para que yo haga algo? Eso es importante. Eso es muy importante porque cuando uno pide una señal, Yahweh le confirma de alguna manera. ¿Cómo? No sé. O sea, usted puede pedir algo. Imaginemos que usted dice, bueno, yo quiero que cuando me despierte haya un vaso de vino en el medio de la mesa y que yo me tome ese vino y me sepa a algo, a manzana, imaginemos, ¿verdad? A uvas con manzanas. Usted pide algo, algo sobrenatural. Si sucede, entonces usted se ve obligado a obedecer porque Yahweh le dio una señal a usted que eso iba a suceder. Usted pide lo que usted va a pedir, ¿verdad? Entonces, que Yahweh lo guíe y lo bendiga, pero eso sí, no engaña a la gente. Si usted no tuvo un sueño, si usted no tuvo una visión, no ande diciendo que tuvo una visión o que tuvo un sueño, porque es un pecado gravísimo, es gravísimo. Si usted lo tuvo, pues lo tuvo, que bendito sea, porque Yahweh lo ha bendecido presentándose. Pero si no, entonces no finja que tiene un don que no tiene. Como que yo diga, yo tengo don de sanación, bueno, ¿qué hago aquí hablando? Mejor me voy al hospital y saco a todo el mundo del hospital y lo sano. Yo no perdería el tiempo hablando y le hablo a la gente ahí y que alguien me grabe y yo no me pongo a grabar videos, o sea, sería diferente, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo ese don. Si lo tengo, sepa que yo voy a andar en la calle sanando a todo mundo, visitando a todo el que pueda, pero no lo tengo. Si Yahweh me lo da, bendito sea Yahweh, para gloria de él, no para gloria mía. Bueno, dice en el 11, dice, el Adón le dijo, levántate y ve a la calle recta, a una calle que se llama derecha, dice en otras Biblias, o una calle que se llama recta. Dice, a la casa de Yahudá y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul, porque está orando. Vea, Yahweh escuchó la oración de Shaul. Shaul llevaba en ayuno y venía orando también. Y vea qué bonito, porque Yahweh le habló a este hombre, le dijo, Shaul está orando y yo ocupo que usted vaya y me lo sane, ¿verdad? Que vaya y se presente y lo sane. Dice en el 12, en una visión ha visto a un hombre llamado Hanayá entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Hanayá respondió, Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén. O sea, Shaul, como les dije, es famosísimo. Es un hombre súper famoso, muy culto, muy conocido por malo, claro, era un acechador de la Quejilá de Yahshua y había matado ya probablemente a varias personas. Y Yahweh lo va a perdonar y lo va a bendecir. O sea, va a tomar a este Shaul que era tan malo y lo va a hacer suyo. Se lo va a atribuir así, ¿verdad? O sea, lo va a, por decirlo así, a adoptar en la fe, porque le dio algo muy especial a Shaul, que fue esta visión. Y la sabiduría con lo que le dio y la valentía de Shaul, vaya que Shaul fue muy valiente y escribió mucho, nos dio mucha información. Dice en el 14, y aquí tiene autoridad de los principales Coanín para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Entonces, este Hanayá no quiere ir, le está diciendo a Yahshua, mire, es que yo conozco quién es este hombre y es muy malo y nos ha hecho mucho daño y en Jerusalén se conoce su nombre y ha hecho mucho daño en Jerusalén, mucha gente ha arrestado. Entonces, como que no quiere ir, ¿verdad? Le está diciendo a Yahweh. En el 15 dice, pero el Adón le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta a sus reyes, como también a los hijos de Israel. Vea qué bonito. Realmente Shaul arriesgó muchísimo su vida. Es más, se dice que Shaul realmente murió varias veces, porque Shaul fue apedreado varias veces. Y en esas veces que fue apedreado, él se levantó y continuó después. No sabemos en qué condición, pero dicen, la gente dice, ¿verdad? O sea, o la gente entiende a la hora de leer el texto que pareciera como que él murió. No se sabe al 100%, pero pareciera que él murió y volvió a la vida.
Y también él fue y se presentó al César y se presentó a Félix, que era un hombre muy poderoso de la época. Por eso aquí dice que él va a ser un instrumento para llevar su nombre a los Goyín, que eso es a las naciones, a los incircuncisos. Y dice que también a los hijos de Israel, a los dos. Shaul no solo le predicaba a los incircuncisos, como los romanos, sino que le predicaba también a los hijos de Israel. Dice en el 16, porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Vea todo lo que le está diciendo. Él va a sufrir mucho por causa del nombre de Yahshua. Dice en el 17, por lo tanto, Hanayá fue y entró en la casa, poniendo sus manos sobre él, dijo, hermano Shaul, el Adón Yahshua, el que te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que te puedas ver para que tú puedas ver de nuevo y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Qué hermoso. O sea, este hombre llegó, decía Yeshua, le puso las manos encima, se llenó de la Ruach HaKodesh Shaul y pudo volver a ver. Shaul, con el paso del tiempo, fue perdiendo la vista. Eso es algo que muy poca gente entiende. No les voy a explicar por qué, porque es un poquito largo de ver. Tal vez más adelante lo vamos a ver, pero bueno, en resumen, hay unas partes donde Shaul dice que vean con qué grandes letras escribe él. Ahí les voy a poner el texto. Que vean con qué grandes letras escribe él y como diciendo, cómo me esfuerzo en escribir para que ustedes puedan leer palabras de Yeshua, ¿verdad? Cuando él estaba en la cárcel, para que puedan leer, como decir, su testimonio y evangelizar, llamémoslo. Y eso es una demostración de que Shaul estaba perdiendo la vista. Pero él no se cansó, o sea, él continuó, a pesar de que estaba perdiendo la vista, él siguió con la labor que Yahshua lo mandó. Dice en el 18, en el momento, algo como escamas cayeron de los ojos de Shaul y pudo ver otra vez, se levantó y fue sumergido, o sea, hizo bautismo. Dice que sintió como unas escamas que le caían de los ojos y esas escamas, al caerse ya le permitieron ver. Eso también tiene un simbolismo, ¿verdad? Todo eso tiene un simbolismo que es como si se le estuviera quitando una venda a los ojos para que pueda ver y entender. Y dice que fue y hizo bautismo para perdón de pecados. Dice en el 19, después comió un poco de alimentos y recobró las fuerzas. Shaul pasó unos días con los talmidín en Damesh, pasó unos días con los discípulos en Damasco. Dice, inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yahshua es el Hijo de Yahweh. Imagínense la cara de los judíos ortodoxos al ver a Shaul predicando que Yahshua es el Hijo de Yahweh y que es Yahweh mismo y que es el Mashiach. Imagínense qué cara pudo haber tenido esa gente, porque ellos odiaban a los del camino, que le llamaban, que eran los discípulos de Yahshua. Y Shaul, que era uno que los arrestaba, ahora los estaba apoyando. Entonces, sí, o sea, pudo haber causado un shock y también pudo haber causado el cambio de muchos judíos ortodoxos de la época. Y dijeron, si Shaul, que es tan sabio y tan conocido, llegó a entender esto y está contando esta historia, ¿será que realmente es cierto? ¿Yahshua es el Mashiach? Dice en el 21. Todos los que oían estaban atónitos y preguntaban, ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba tratando de destruir al pueblo que invocaba su nombre? De hecho, ¿no es por eso que vino aquí para arrestarnos y llevarlos de regreso a los principales Kohanim? En el 22. Pero Shaul estaba siendo lleno con aún más y más poder y estaba creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasco con sus pruebas de que Yahshua es el Mashiach. O sea, él como era tan culto, daba evidencia del Tanaj, o sea, bíblica, de los profetas y de la Torá y demás, de que Yahshua es el Mashiach. Ok, hay mucha evidencia. Hay un video que les recomiendo que hice hace tiempos que les puede servir por si ocupan evidencia sobre ese tema y si tienen alguna duda, si hay alguien con alguna duda. Dice en el 23, un tiempo después los judíos no creyentes se reunieron e hicieron planes para matarle. ¿Ve? Ya estaban planeando matar a Shaul, que eso es muy típico de las personas que odian a Yahweh. Quieren matar al pueblo de Yahweh. Los judíos que dicen ser pueblo de Yahweh no son pueblo de Yahweh, porque odian a Yahshua. Y si odian a Yahshua, odian a Yahweh. Vea que el judaísmo ni siquiera se sabe el nombre de Yahweh, dice Hashem, ni siquiera eso tienen, ni siquiera lo mínimo. Hacen ciertos mandamientos, sí, pero violan otros tantos. Y
son lobos vestidos de ovejas. Realmente lo que hacen es mal. Y por eso no hay que alcahuetearlos, ¿verdad? Que alcahuetearlos de aquí de Costa Rica, porque Argentina significa otra cosa. No hay que seguir la corriente, no hay que hacer sus costumbres, no hay que leer su Kabbalah y su Talmud, que es perdición, ni gematría, ni nada de esas cosas, porque eso es perderse, es perder intelecto, es perder la Ruach HaKodesh de Yahweh, es ponerse a enseñar cosas que Yahshua no enseñó. Busque cuando Yahshua enseñó gematría, busque cuando Yahshua enseñó Talmud, no lo hizo. Yahshua enseñó Torah, estudiamos la Torah. Hay mucho que ver en la Torah para ponerse a estudiar Talmud. En el 24. Pero esos planes llegaron a conocimiento de Shaul. Ellos estaban vigilando las puertas día y noche para eliminarle. Pero bajo la oscuridad de la noche sus talmidín le tomaron y le bajaron por sobre el muro de la ciudad en una canasta grande. Mire, yo no recordaba esto, qué curioso. He leído este texto varias veces y no lo recordaba. Esto es muy curioso porque significa que había gente acechando a Shaul ahora. Él era el acechado. Pasó de ser un lobo a ser una oveja y ahora estaban los lobos buscándolo para matarlo. Y como lo iban a matar, entonces los talmidín lo agarraron, lo metieron en una canasta grande, le pusieron cuerdas a la canasta y lo bajaron con cuidado a través de un muro para que él se escapara. Pero ya lo iban a matar los judíos ortodoxos. Va de nuevo el 25, pero bajo la oscuridad de la noche sus talmidín lo tomaron y le bajaron por sobre el muro de la ciudad en una canasta grande. Dice en el 26. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los talmidín, pero todos tenían miedo de él, no creían en él, no creían que él era un talmidín. Los discípulos de Yahshua, que no me refiero a los 12, sino a toda la gran cantidad de personas que seguían a Yahshua, él intentó unírseles y contarles la historia, pero nadie le creía, por supuesto, y que le van a creer, ya tenían una fama malísima y no querían unirse a él. Dice el 27, sin embargo, Barnabá, que este es Bernabé, le agarró y le llevó entre los talmidín. Les contó cómo Shaul había visto al Adón mientras viajaba y que el Adón le había hablado y cómo en Damasco Shaul había hablado con audacia en el nombre de Yahshua. Ok, Bernabé está sacando la cara por él y les está contando a todos cómo Shaul había cambiado y todo lo que le había pasado a Shaul. Bernabé llega a ser muy amigo de Shaul y pasan mucho tiempo juntos hasta que un momento se enojan y se separan. Y cada quien se va por su lado, a predicar unos por un lado y otros por otro lado. Pero todo eso lo permitió probablemente Yahweh para que fueran y se dividieran. Dice en el 28, de modo que permaneció con ellos y continuaba hablando con audacia en el nombre del Adón por todo Jerusalén. Shaul, como era tan inteligente y manejaba tan bien la Torá, él era muy audaz para hablar. Entonces, todo lo que decía eran certezas, porque Yahweh también estaba con él, primeramente, y después la cultura de Shaul. Shaul sabía griego, Shaul sabía hebreo, quién sabe qué otro idioma, era un escriba, sabía escribir, claro. También estuvo muy cerca del Sanedrín, era un hombre culto, con dinero, era un hombre que tenía la ciudadanía romana, siendo judío, judío ortodoxo, tenía la ciudadanía romana, pero él no era de la tribu de Yahudá, vea qué curioso. Shaul realmente era de la tribu de Benjamín. Y como un hombre que es de la tribu de Benjamín puede ser judío, si se supone que judío es el de la tribu de Yahudá. Vean cómo la religión ciega tanto a la gente. Un ejemplo, yo digo a veces que soy tribu de Efraín, francamente no sé. Se supone que Latinoamérica es Efraín, puedo estar equivocado. Pero digamos que sí, soy Efraín. ¿Cómo voy a ser yo de la tribu de Efraín y voy a ser judío? No puedo. Sería Efraimí, de la tribu de Efraín, no de la tribu de Yahudá. Así que yo no puedo ser judío por más que quiera. Más que yo soy el varón. El varón es el que lleva la tribu, no la mujer. Eso es muy importante. Bueno, eso es otro tema que nos vamos a extender. Pero tenemos que él, como judío, tenía ciudadanía romana, era porque tenía mucho poder político. De ahí es donde viene la idea de que él era de la casa de Paulos, que por eso le llamaban Paulo, Shaul y Paulo también, las dos formas, porque él tenía eso como apellido, como era como un poder o algo así, pero es donde viene esa teoría.
dice en el 29. Hablaba y debatía con los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer intentos para matarle. Ok, él estaba llevando la verdadera Torá a estos judíos de habla griega. Eran judíos griegos que no hablaban hebreo, pero sí eran judíos. Entonces él les estaba llevando la Torá y sobre Yeshua. En el 30 dice así, cuando los hermanos se enteraron de esto, le llevaron hasta Kenasarea y le enviaron lejos a Tarso. Ok, lo volvieron a la tierra de él. Recuerden que él nació en Tarso. Entonces lo devolvieron a la tierra de él. Cuando se dieron cuenta de que lo querían matar también en Jerusalén. En todo lado lo querían matar al pobre. Realmente era muy valiente. Shaul hizo mucho mal, pero fue muy valiente, fue muy valiente. Y era muy inteligente. En el 31. Entonces la asamblea mesiánica por todo Yahudá, Galil y Shomrón disfrutaron de Shalom. Ellos vivían con el Ruach de temor de Yahweh, siendo edificados con el consejo del Ruach HaKodesh, y sus números seguían multiplicándose. Los judíos ortodoxos veían que estaban perdiendo poder político y poder moral sobre la gente. Hoy en día, no digo que todas las sinagogas, las personas llaman al Roe para cualquier estupidez. Lo llaman y le dicen, Roe, es que tengo una carne aquí, ¿puedo ponerle leche? No, no puede ponerle leche porque la Kabbalah dice que no hay que mezclar blanco con rojo porque mezcla energías. Vea qué cosa más idiota. Entonces no puede mezclar blanco con rojo y eso está prohibido. Eso no está prohibido por la Torah. Usted puede hacer una salsa blanca y comerse una carne con salsa blanca y listo, y se acabó. Eso no hay ningún problema, pero ellos inventaron ese mandamiento y lo llaman para idioteces. ¿Para qué lado tengo que amarrarme los cordones? Bueno, la Kabbalah, porque sí existe, dice que los cordones se amarran de esta manera y las uñas se cortan de tal forma. Cosas tontísimas. Y Yahweh no mandó esos mandamientos. La Torah es de libertad. Simplemente no pequemos. Si usted quiere atarse o desatarse los cordones, se los ata y se los desata cuando usted quiera. Pero no peque, o sea, no robe, no adultere, no, etcétera. Eso es lo que Yahweh busca. Yahweh no va a ver cómo se ató usted los cordones. Eso es una cosa ridícula. Pero así vive el judaísmo ortodoxo hoy en día. Va el 31 de nuevo. Entonces la asamblea mesiánica por todo Yahudá, Galil y Shomrón disfrutaron de Shalom. O sea, todo el mundo estaba muy contento y muy tranquilo. Ellos vivían con la Ruach HaKodesh de temor de Yahweh, siendo edificados con el consejo de la Ruach HaKodesh. Y sus números seguían multiplicándose, se hacían cada vez más y los judíos perdían territorio. En el 32, cuando Kefa viajaba por los alrededores del campo, vino a los creyentes de Lut. Allí se encontró con un hombre llamado Aeneas, que había estado en cama por 8 años, porque era paralítico. El 8 en la Biblia significa como decir inicio, como decir algo que está iniciando. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un video que lo explica, pero así en resumen, un ejemplo, Yahweh hizo los cielos y la tierra en 6 días, en el séptimo descansó. Ahí termina la semana, en el séptimo. Al octavo día, que no sería octavo, sería el primero, pero bueno, veámoslo así, como si fuera el octavo, al octavo día ya empieza la semana. Entonces, hay personas contándome y comparándolo con varios textos que vemos que el 8 significa algo así como comienzo, como que algo comienza de nuevo. ¿Y qué tenemos con el 8? Que este hombre llevaba 8 años paralítico. Que Kefa se va a acercar, este es Kefa, este es Pedro, el que se va a acercar y va a darle sanidad a este Aeneas. Dice en el 34. Kefa le dijo a Aeneas, Yahshua Hamashiach te está sanando, levántate y haz tu cama. O sea, levántese y prepare su cama y siga caminando, ¿verdad? Siga con su vida. Es una gran bendición lo que le está dando Kefa a este Aeneas. Dice en el 30. En el 35 dice, todos los que vivían en Lut y en Sharon lo vieron y se volvieron al Adón. O sea, todo el mundo conocía a ese hombre paralítico de 8 años. Ya llevaba 8 años paralítico. Mucha de la gente ahí pues sabía la situación de él. Probablemente hasta le ayudaban. Sabían que era paralítico, que no estaba fingiendo. Y llegó un día Kefa a hablarles de Yahshua y lo vio a este hombre paralítico y le dijo, levántese y haga su cama. Entonces, claro, todo el mundo vio un milagro. ¿Y qué va a suceder? Que van a seguir a Yahshua. Entonces, la gente de ahí comenzó a seguir a Yahshua en manadas. Y eso fue algo muy bueno.
Ya habían conocido sobre la crucifixión, ya habían escuchado seguro muchas de las cosas que habían sucedido anteriormente con Yeshua, ya habían escuchado algún rumor, pero no habían visto los milagros. Y este milagro que vieron a través de Yahweh, a través de Kefa, pues los convenció. Continúa diciendo, ahora bien, en Jafo había una talmidín llamada Tabita. ¿Qué quiere decir Gacela? Bonito nombre, por cierto, para una niña, Tabita, está muy lindo. ¿Qué quiere decir Gacela? Ella siempre estaba haciendo sedeká y otras buenas obras. Sedeká es hacer buenas obras, es hacer, como decir, donarle a los pobres, ayudar a los huérfanos, a las viudas. Yo tengo un estudio que habla sobre el diezmo y el templo, que recuerden que el diezmo se le da al templo, no al pastorcito, no a la persona que está ahí por YouTube, como yo. O sea, a mí no me lo tienen que dar. No se le da a las personas que están haciendo videos porque esto se hace de buena voluntad. Si yo fuera un levita, sí, yo puedo recibir el diezmo. Si fuera un levita en el templo, ¿verdad? Pero si no soy un levita y no estoy en el templo, yo no tengo derecho a recibir diezmo, porque el diezmo es para el templo y punto. Ahora, si usted quiere ayudar a alguien pobre, usted lo puede hacer CDK, que es esto, pero no es el 10%. Usted puede dar el 10, el 11, el 1, el 2, lo que usted pueda, lo que usted le nazca al corazón. Y si usted ve a alguien, le da lo que usted puede, qué sé yo, un plato de comida o qué sé yo, una manzana o lo que usted tenga a mano, una galleta. Eso es hacer el bien. Hagamos el bien porque se puede hacer. Y esta mujer llamada Tabita acostumbraba a hacerlo. Era famosa, dice en el 37. Y en aquel preciso momento se enfermó y murió. Vean qué curioso. Ella se murió. Después de que este hombre, que tenía 8 años enfermo, que no podía levantarse, se sanó. En ese preciso momento ella se murió. Después de levantarla, la acostaron en una habitación en el piso superior. A esta Tabita todo el mundo la quería porque hacía cosas buenas y se murió. Entonces todo el mundo la estaba, llamémosle velando, eso no está correcto, velarla, pero bueno, simplemente la acostaron en una cama y seguro la estaban preparando ya para ir a enterrarla. Y la acostaron en un piso superior. Dice en el 38. Lut estaba cerca de Jafo y los talmiín oyeron que Kefa estaba allí, de modo que mandaron 2 hombres a él y le insistieron urgentemente, por favor, ven a nosotros sin demora. Kefa se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la habitación superior. Todas las viudas se pararon alrededor de él sollozando y le mostraron los vestidos y sacos que Tabita les había hecho mientras todavía estaba con ella. Oh, qué buena mujer. Ella lo que hacía era, les regalaba vestidos a las viudas. Recordemos que a los huérfanos y a las viudas es a los que más debemos hacerse de acá, porque son los que más ocupan. Y es muy bueno. Y ella lo que hacía era hacerles sacos y vestidos a ellas, seguro para que tuvieran que vestir y anduvieran bonitas y todo. Y ella tenía esa hermosa costumbre de ayudarles. Y todas esas mujeres que habían sido vestidas por ella estaban llorándola. Estaban ahí alrededor llorando la muerte de Tabita porque la apreciaban. Era una mujer muy buena. Dice en el 40, pero Kefa mandó a todas afuera, se postró de rodillas y oró. Entonces, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y viendo a Kefa se sentó. Vean, hay cosas que ver aquí. Kefa primero es uno de los 12 que Yahshua lo escogió. Tiene muchísimo el Ruach HaKodesh, muchísimo, es muy especial. Hoy en día hay muchos bocaflojas, que no hay otra palabra, bueno, hay más palabras más duras y más feas que no las voy a decir, pero imagínenselas, que dicen ser apóstoles. Entonces eso es un crimen gravísimo. Como les dije, hablar mal de una, decir que uno tuvo una profecía cuando no la tuvo, un sueño cuando no lo tuvo, decir que uno es apóstol cuando no lo es un crimen, pero tremendo, ¿verdad? Solo 12 apóstoles hubieron y no hay más. Y hoy estos bocaflojas andan diciendo que también son apóstoles. Ahora, Kefa puede hacer estas cosas porque él es apóstol. Nosotros no juguemos, o sea, no lleguemos un día a una casa, hay una persona, por desgracia, muerta, y no juguemos de hacer esto mismo que hizo Kefa. Vamos a ver si lo revivimos. No digo que no intenten orar, Yahweh puede levantar a esa persona, pero únanse en oración con otras personas y oren y pídanle a Yahweh a ver qué pasa. Si Yahweh tiene misericordia, puede que la persona vuelva. Tarde o temprano esa persona tiene que fallecer. Hay personas que tienen que fallecer. Bueno, todos tenemos que fallecer. Tarde o temprano vamos a morir. Eso son cosas que tenemos que aceptar. Es muy duro, es doloroso cuando muere alguien cercano, pero
hay que entender que la gente muere. ¿Qué pasa cuando las personas no entienden que las personas mueren? Dije, cuando se muere el papá, se muere la mamá, se muere el abuelo o la persona querida, se desesperan y le echan la culpa a Yahweh y se apartan de él. Y no es eso. O sea, hay que entender que el cuerpo muere, el alma sigue viva y Yahweh nos va a resucitar y nos va a reunir de nuevo. Yo espero verlos a todos ustedes de nuevo en el reino venidero de Yahweh y nos alegremos todos ahí, para honra de Yahweh y para alegría nuestra. Pero hay que esperar, ¿verdad? Y hay que tener entendimiento de que, pues tarde o temprano vamos a fallecer. No es fácil, no digo que sea fácil, pero hay que entenderlo. Ahora, volviendo al tema. Kefa tiene mucho el Ruach HaKodesh. Le va a pedir a todas las mujeres que salgan, todas las que estaban llorando. ¿Por qué? Porque él quiere, bueno, pienso yo, porque él quiere dejar ese espacio que sea un lugar para orar, no para lamentarse. Pienso yo, de nuevo, no lo dice el texto, pero yo lo veo así. Entonces, al sacar a las mujeres, él se va a concentrar en la oración, no en la lamentación. Y le va a pedir a Yahweh que tenga misericordia por Tabita y que la vuelva a la vida. No sabemos qué edad tenía esta Tabita, si era una señora muy mayor o no, no sabemos. Bueno. Dice aquí, entonces volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y viendo a Kefa se sentó. Ella se sentó en la cama, volvió a la vida y eso fue un milagro. Eso no es posible. O sea, desde un punto de vista científico, no es posible, es algo sobrenatural. Como les digo siempre, el mundo es sobrenatural, que existamos es sobrenatural, que podamos ver, que podamos oler, que podamos comer, que tengamos todos estos órganos y toda la forma en la que funcionamos, cómo nos regeneramos. Somos como robots, si usted se fija, somos un robot que si se corta se repara a sí mismo, que es cuando la piel se arregla a sí misma, se repara. Cómo absorbemos cosas tanto del sol como del aire, como de la comida, no sé, podemos hacer muchas cosas y es muy impresionante. Si la gente ve un robot, no va a decir, eso fue una casualidad, eso se hizo solo. Alguien agarró un montón de tornillos y metales y salió un robot solo, jamás. Y eso dicen de la evolución, que había un montón de células ahí purulando en un charco y de un pronto a otro salió un renacuajo y renacuajo le salieron patas y después se convirtió en rata y rata mono, mono humano, una estupidez. Pero la gente cree en eso. Y nosotros no podemos creer en algo tan ridículo. Yahweh hace milagros todo el tiempo y las personas no se dan cuenta. Y aquí está haciendo un milagro también, que es revivir a Tabita. En el 41, él le ofreció su mano y la ayudó a levantarse. Entonces, llamando a los creyentes y a las viudas, se les presentó viva. Entonces fue conocido por todo Jafo y mucha gente puso su confianza en el Adón. Kefa se quedó en Jafo por un tiempo con un hombre llamado Shimeón, curtidor de pieles. Y ahí termina el texto. Tenemos que Kefa se quedó con este curtidor de pieles. Después hay una historia con Kefa que tiene que ver en esta misma casa con el curtidor de pieles, que tiene que ver con los animales impuros y puros. Y bueno, eso ya hay un video que se llama Levántate, mata y come. También se le malinterpreta. Por si quieren ver ese video, que Pedro no volvió a comer kosher. Pedro no se comió un chancho en ese video. Entonces tienen que entender por qué dijo eso Yahweh y por qué Pedro tuvo esa visión y demás. Ahora los dejo con una canción. Vamos a ver si esta vez hay más personas que escriban en los comentarios y me digan si entienden esta canción. Yo creo que ahora va a estar más fácil entenderla. Yo se las puse hace tiempo, ya la canción tiene un mes, tal vez, unos 22 días, y nadie la entendió, solo una hermana de Argentina llamada Vero, un saludo a Vero, que abuela bendiga, fue la única que me escribió y me dijo, yo la entendí, y me puso qué era. Entonces me hizo gracia que sí la entendiera. Está fácil de entender, pero vamos a ver si ustedes la entienden. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua, Shalom Urahot, paz y bendiciones. Camino a Damasco, con botín maniatado a mis espaldas. Solo azotados van a ser callados, solo en prisión van a ser desconsolados. Llevaba a mis enemigos para ser juzgados. Camino a Damasco, luz brillante aún más que el sol. Luz cegadora, luz castigadora,
Como relámpago que aflige el alma y la restaura, como rayo que alumbra, pero ciega y destruye. Dura, dura, dura cosa me es dar coces contra el aguijón. El lobo dejará la presa cuando ya la tiene entre sus dientes, ya ha probado la sangre inocente, cuánto le gusta. ¿Podrá el lobo dejar la presa? Luz que me derriba pesadamente a tierra, como roca de pedernal, resplandor sobrenatural, estallido ruidoso que hace vibrar mis huesos, temor mezclado con gozo. ¿Quién es este que me habla mientras sollozo? ¿Quién es ese que no reconozco? Lo veo pero desenfoco. Persigues a quien buscas, respondió, acosas a quien deberías amar y maltratas a los que nunca deberías castigar. De camino a Damasco, con botín maniatado a mis espaldas, solo azotados van a ser callados, solo en prisión van a ser desconsolados. Llevaba a mis enemigos para ser juzgados. Camino a Damasco, luz brillante, aún más que el sol. Luz cegadora, luz castigadora, como relámpago que aflige el alma y la restaura, como rayo que alumbra la noche, pero ciega y destruye. Dura, dura, dura cosa me es dar coces contra el aguijón. He visto al tzadik y he escuchado su voz. He visto y he quedado ciego. Estoy ciego, pero ahora sí puedo ver. Oh tzadik de tzadukim eres Kadosh, Kadosh el más Kadosh, ese es mi Señor. Como no pude verte, como no pude entender, como no acepté lo que ellos decían tener. Como alguien puede equivocarse tanto en lo que ha de hacer. Oh tzadik de tzadukim eres Kadosh, Kadosh el más Kadosh, ese es mi Señor. La presa, ¿podrá el lobo ser una oveja de mi Adón?